¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al curso del implementador y auditor del sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Quien les habla ya tiene más de 7 años de experiencia, lo que es brindando asesoramiento empresarial, implementando todo lo que son sistemas integrados de gestión, metodologías ágiles, mejoras de procesos, temas con KPIs, OKR, gestión de objetivos, indicadores, entre otros. Soy auditor líder de las normas ISO 9001 e ISO 45001-2018, validado por la Example Global de los Estados Unidos de América y por ICUNEC Academy de Suiza. Soy auditor interno también de las normas 14.001, 37.000, 28.000 y BAS versión 5, validado por la misma BAS de acá de Perú. Actualmente soy responsable del sistema de gestión en diversas empresas del país dedicadas a los servicios de seguridad privada, transporte de combustible, materiales peligrosos, transporte de carga por carretera, elaboración de productos químicos al rubro gastronómico y hotelero. El día de hoy vamos a ver todo correspondiente a lo que son una introducción a la norma ISO 19011, porque ustedes también van a capacitarse en lo que es la aplicación de las auditorías internas a los sistemas de gestión de calidad, que es según la 9001-2015, y al sistema de gestión de inocuidad alimentaria, que es la norma ISO 22000. Entonces, vamos a empezar para darle las directrices generales del curso. Cualquier duda o consulta que tengan, pueden levantar la mano, pueden interrumpir en cualquier momento de la clase. La idea es generar un ambiente no solamente de comunicación, sino de aprendizaje continuo. ¿Ya? Durante el desarrollo de las sesiones no solamente van a hacer las consultas o pueden hacer las consultas, sino también fuera del horario de clase. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, por ejemplo, si están implementando algún sistema de gestión de la calidad o de inocuidad alimentaria, o que están viendo lo que es el plan HASA, el trámite con DIGESA, ¿no? Para lo que es el registro sanitario, pueden hacer las consultas en cualquier momento del día y mi persona o mi compañera, que es la que va a dictarles también la cuarta, quinta y sexta clase, que es enfocado a todo lo que es plan HASA, perdón, y lo que es la normativa legal vigente acá en el Perú, correspondiente a la inocuidad alimentaria, los vamos a atender en cualquier momento del día según la disponibilidad. ¿Ya, chicos? Listo, entonces empezamos, ¿no? La ISO 19011. ¿Qué es la norma ISO 19011? ¿De qué nos habla, no? Esa norma nos habla o nos da las directrices generales, ¿no? Para auditar cualquier sistema integrado de gestión. Es decir, no solamente la norma ISO 22000 o la norma ISO 9001-2015, ¿no? Sino también en nuestras organizaciones, por ejemplo, si tenemos la norma 14.000, la 45.000, la 37.000 o cualquier otra norma, ¿no? Nosotros nos apegamos como auditores, nos apegamos a las directrices generales que nos da esta norma, ¿no? Donde nos habla del plan de auditoría, el programa de auditoría, la difusión del programa y plan de auditoría, la reunión de apertura, reunión de cierre, y con eso también, durante el desarrollo de las sesiones, se van a ir mostrando todo lo que son los formatos o los documentos aplicables para poder realizar las auditorías internas a los sistemas de gestión de acuerdo al sistema de gestión que la organización tenga. ¿Ya? La norma 19.011, ¿no? Como ya les había comentado, es directrices generales para las auditorías del sistema de gestión de calidad o ambiental, y así nace en el año 2002, ¿no? Solamente estaba enfocada en lo que es calidad y ambiental. Sin embargo, en el año 2011 ya cambia, ¿no? Y ya sale la nueva norma ISO 19011, donde ya se enfocaba a todo lo que son los sistemas de gestión. Y en el año 2018, que es la última versión y la que está vigente, ¿no? Ya esta tercera edición cancela y reemplaza, ¿no? A la ISO 19011 del año 2011, ¿no? Y actualmente está vigente la 19011 del año 2018, que es la que estamos revisando en este momento, ¿no? La aprobó el comité ISO PC302, ¿no? En la primera reunión tuvo en Orlando, Estados Unidos, la segunda fue en abril en Milán, Italia, la tercera en Ciudad de México en noviembre del año 2017 y recién se publicó en el año 2018 en julio, ¿no? Si se dan cuenta, 2 meses del año 2016, todo 2017 y 6 meses del año 2018, ¿no? Es decir, 2 años y 8 meses en total para que se apruebe una sola norma, ¿no? Y se iba revisando, ¿no? Como ustedes pueden ver en Italia, en Estados Unidos, Ciudad de México. Entonces, esta norma ha sido revisada y aprobada, pues, ¿no?
Ahora, el objetivo de desarrollar la orientación a las organizaciones para gestionar un programa de auditoría. Y cuando hablamos de un programa de auditoría, ¿no? Estamos pensando primero en el cumplimiento. Es decir, ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento de mi sistema de gestión? ¿No? ¿Cuántas no conformidades voy a tener? No lo sé. Eso se va a revisar, ¿no? En la realización de la auditoría, pero para realizar la auditoría necesitamos crear o gestionar un programa de auditoría que cuando inicialmente la organización tiene un sistema de gestión básico, se podría decir así, porque no es que el sistema sea básico, sino que la organización recién lo ha implementado por primera vez, es su primer año, puede considerar programas de auditoría también pues básicos, pero que cumplan ciertos criterios, como mínimo, que no vaya a incumplir ningún requisito de las normas. Mientras no incumpla ningún requisito de las normas, no va a haber algún tema de observación o de no conformidad que el auditor les pueda hacer, ¿no? Otro punto importante que se ve en las auditorías es evaluar la competencia de los responsables del proceso de auditoría, identificar los riesgos y las oportunidades dentro del programa de auditoría, ¿no? Cuando uno gestiona lo que es el programa de auditoría, tiene que ver qué es lo que yo necesito, número uno, verificar que se cumpla dentro de mi organización, ¿no? De repente los cocineros no están lavándose las manos de manera correcta, no están haciendo el proceso de desinfección o limpieza de manera correcta, no están desinfectando los utensilios de manera correcta, ¿no? O están haciéndolo, o no están respetando su proceso, su procedimiento, no se están bañando antes de, ¿no? Porque la norma técnica JASA te dice, pues, ¿no? Y la norma técnica que te dije esa, pues la persona tiene que estar limpia para poder hacer las actividades, ¿no? De los productos que deben ser inocuos para la salud, ¿no? Para el consumo humano, porque finalmente nosotros somos quienes consumimos los alimentos y estos deben ser 100% inocuos, ¿no? Porque un producto no inocuo nos va a causar alguna ETA, que es una enfermedad transmitida por alimentos, nos va a hacer daño al estómago y al final vamos a terminar en el hospital, ¿no? ¿Y eso qué genera, no? Genera un tema de incumplimiento si es que yo como cliente me quejo antes de copy, me quejo, no sé, ¿no? Y llegan al restaurante, ¿no? Y revisan, fiscalizan y luego lo cierran y se ve bastante, ¿no? Cuando hacen la fiscalización del 100% de restaurantes fiscalizados, más de la mitad son cerrados porque incumplen. Acá en Perú, lamentablemente, muchos de ellos incumplen la normativa y por ley mínimo debemos cumplir la casa, así tu restaurante sea pequeño, ¿no? Entonces, este programa de auditorías, lo que nosotros cuando gestionamos este programa de auditoría, tenemos que evaluar qué es lo que yo quiero verificar, ¿no? En esta auditoría que se va a realizar, no sé, en junio, julio. Tengo que verificar, por ejemplo, el proceso productivo, tengo que verificar el proceso de logística, si está haciendo bien, ¿no? La trazabilidad de los productos, y voy a verificar, ¿no? A, B, C. Entonces, con esa mentalidad, yo gestiono mi programa de auditoría para verificar el cumplimiento, ¿no? Para evaluar la competencia de los responsables del proceso de auditoría. ¿Por qué? ¿No? Porque nosotros debemos, o nuestras organizaciones deben contar no solamente con un programa de auditoría, sino también con un proceso para evaluar las competencias de las personas que van a realizar la auditoría, es decir, los auditores. Yo como organización, ¿qué competencias necesito que tengan las personas que van a realizar el proceso de auditoría en mi organización? ¿Qué es lo que yo debo responder? ¿No? Y esas competencias que yo necesito que tengan, que sean relevantes y efectivas y relacionadas al sistema de gestión que quiero evaluar, las debo colocar en un documento, ¿no? Puede ser un checklist o una lista de verificación. Y cuando recibe el CV de los auditores, tengo que evaluar esta competencia y poder seleccionar al auditor que más se ajuste a los requerimientos para dar cumplimiento, ¿no? Para ir al primer punto de acá, para dar cumplimiento a la verificación del sistema que como organización tengo implementado. También tengo que tener en cuenta la identificación de riesgos y oportunidades, ¿no? ¿Qué es eso, no? Es decir, ¿cuáles son los riesgos derivados del proceso de auditoría, ¿no? De repente, en ese momento, por tratar de hacer mejor las cosas, echan mucho cloro al agua, que es un riesgo, ¿no? Para poder desinfectar demasiado cloro y genera un riesgo ya de contaminación, ¿no? Por producto químico, ¿cierto? ¿No? ¿Y por qué echaron mucho cloro? Porque de repente no saben
cómo o no saben cómo aplicar su proceso porque no hubo o están irrespetando el proceso, ¿no?, de capacitación e inducción, ¿no? No se les está capacitando o entrenando de manera correcta al personal y por eso no saben lo que es el procedimiento, ¿no? Y no saben tampoco ver cuántas ppm, es decir, cuántas partes por millón debe echarse o debe tenerse, o debe el resultado, cómo medir las partes por millón del agua, ¿no? Y el cloro, ¿no? Entonces, viene el auditor, el riesgo es de que en ese momento se pongan nerviosos y echen mucho cloro. Y el auditor viene, pues no mide, ¿no?, cuántas partes por millón tiene el agua y le sale muy elevado, ¿no? Y ya hay un tema, en vez de desinfectar, ya contamina, pues, ¿no? ¿Cómo le vas a echar mucho de repente, ¿no? Y ha pasado en ciertas organizaciones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Y las oportunidades. ¿Qué oportunidad me va a dar realizar o gestionar mi programa de auditoría? Me va a dar la oportunidad, por ejemplo, que las personas se pongan las pilas, ¿no? Disculpando la palabra coloquial que acabo de usar, y que generen lo que es un tema de conocimiento, ¿no? Es decir, comiencen a leer en ese momento, comiencen a ver cuáles son sus procesos, cómo van a cumplir y prepararse para el proceso de auditoría. Entonces, tengo que tener en cuenta estos tres puntos muy importantes para poder gestionar de manera eficaz un programa de auditoría. Yo como auditor tengo que gestionarlo de esa manera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el público objetivo de esta norma de la ISO 19011? Primero, tenemos el tema de los auditores de los sistemas de gestión, ¿no? Es decir, ustedes como auditores, una vez que ya obtengan el certificado como auditor interno, ¿no? Ustedes van a ser público objetivo de la norma. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener que conocer la norma de pies a cabeza, la 19011. Nosotros se las vamos a compartir, pero ustedes tienen que conocerla, no leerla y aplicarla en las organizaciones juntamente con el sistema de gestión que van a revisar, ¿verdad? Las personas que gestionan programas de auditoría, es decir, de repente no son auditores, pero dentro de la empresa tienes un cargo que debes gestionar, ¿no? Encargado del sistema de gestión, pero no es auditor. Entonces, pues, tienes que conocer la norma. Los auditados también, ¿no? De repente no deben conocer la norma al 100%, pero deben tener una noción, deben conocerla parcialmente para saber, ¿no?, cuáles son el proceso que se debe seguir de manera correcta para realizar las auditorías a los sistemas integrados de gestión y las organizaciones que suministran servicios de formación, obviamente aplicados a estos temas. ¿No? Por ejemplo, nosotros que les estamos dando esta capacitación, nosotros somos una organización que suministra el servicio de formación hacia ustedes, hacia los profesionales de los distintos sectores, ¿no? Y nosotros como organización debemos conocer a fondo la ISO 19000, ¿no? Ahora, aquellos que usan el estándar y se relacionan con el estándar, ¿no? ¿Quiénes son? Primero, la alta dirección y las organizaciones. El gerente no gestiona, programa, nada, pero el gerente debe conocerla porque la gerente va a firmar el programa de auditorías y finalmente va a ser él o ella quien dé los recursos económicos para que se pueda realizar o llevar a cabo el proceso de auditoría en la fecha acordada, ¿verdad? Igual los usuarios de los resultados de las auditorías o de la información, las agencias reguladoras, los grupos gubernamentales, empresariales e industriales, incluidas las pequeñas, medianas y grandes empresas, los observadores, los guías, los expertos técnicos, las organizaciones, es decir, toda empresa u organización, sea gubernamental o no, ¿no? Debe gestionar un programa de auditoría para ver y velar el cumplimiento, ¿no? Porque nosotros, cualquier empresa está supeditada a leyes del país según el rubro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, una empresa de alimentos debe cumplir dos normas o dos leyes mínimo, que es la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y el tema de la JASA o la normativa JASA, para poder dar cumplimiento, ¿no? Entonces, todas las organizaciones acá en Perú deben relacionarse con el Estado, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de principios de auditoría, ¿no? Los principios de auditoría que bastante se mencionan en este tipo de capacitaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de la integridad cuando hablamos que se relaciona con el auditor, ¿no? El auditor, ¿cuáles son los principios que debe tener en una auditoría? Ser íntegros, ¿no? La presentación tiene que ser imparcial, ¿no? No vaya a ser que de repente venga y como te conozco y yo te voy a auditar,
te voy a dejar pasar de repente una o dos o tres no conformidades y te voy a poner que cumpliste, cuando realmente no es así. ¿No? La confidencialidad. ¿A qué se refiere con confidencialidad? Lo que tú me muestras, aquí se queda. No tengo como auditor que llevarme nada, número uno. Dos, no tengo yo como auditor que lo que veo, ir y mencionarle o recomendarle a otra empresa, ¿no? No puedo ir a la empresa A y decir, mira, en la empresa A me mostraron un documento con estas características. Yo lo vi, me gustó y te recomiendo que sea así. Mira, incluso acá lo tengo. No, no se puede. ¿No? Muchas veces nosotros como auditores obtenemos esos procedimientos, esos documentos, más que todo cuando trabajamos en el tema de homologaciones, ¿no? No sé si han escuchado la palabra homologación, ¿no? Pero en un proceso de auditoría, cuando trabajamos directamente con una caja certificadora y el proceso de auditoría es presencial, normalmente no obtenemos los documentos, más que de repente el mapa de procesos quizás que pedimos, ¿no? Pero cuando trabajamos directamente para una caja certificadora y lo hacemos de manera presencial, no los obtenemos. Cuando la auditoría se hace de manera virtual, depende de la caja certificadora, a veces te pide una cierta documentación y luego se reúnen por Zoom y van revisando, ¿no? Es de acuerdo a la caja certificadora. Pero de una u otra manera, nosotros como auditores debemos de guardar la confidencialidad. Tenemos que guardar el tema de la seguridad de la información, ¿no? Como les vuelvo a repetir, no podemos ir, ¿no? a otra organización y recomendar o mostrar o enviar. No, eso no se debe hacer, ¿no? Y si lo haces, pues lamentablemente estás yendo en contra de uno de los principios que es la integridad. No eres un profesional íntegro, ¿no? Y debemos guardar el debido cuidado profesional, ¿no? Me pasó o me ha pasado en algunas organizaciones. A veces la persona está muy nerviosa. Hay otras personas que cuando se ponen nerviosas comienzan a hacer cosas que no se deben durante, ¿no? Otras lloran. Entonces nosotros como auditores debemos de tener bastante cuidado en eso y guardar nuestro profesionalismo, ¿no? Un cuidado profesional, ¿no? No ponerme, no que porque se pone a llorar, ponerme a llorar con la persona, no porque se pone tenso o me comienza a hablar de repente un poquito áspero porque no le gusta lo que le estoy observando, no, o porque tiene un cargo grande en la empresa. Nosotros debemos guardar el cuidado profesional frente a una auditoría relacionada a cualquier sistema de gestión. ¿No? Ahora, ¿cuáles son los principios de auditoría relacionados con la misma auditoría? Tenemos el principio de independencia, ¿no? ¿Qué quiere decir el principio de independencia? ¿No? Es decir, si ustedes como auditores, por ejemplo, van a una organización, digamos que van a una organización y ustedes son auditores directamente para una caja certificadora, ¿no? Y dentro de su organigrama de esta organización ven el cargo de auditor interno. Pero este auditor interno está bajo el cargo del gerente del sistema integrado de gestión, ¿no? La pregunta es, ¿hay independencia con el auditor? ¿No? Claro que no, ¿verdad? ¿Por qué no hay independencia? ¿No? Porque debería estar directamente reportar a gerente general o a la alta dirección. ¿No? Porque en el momento de que esta persona, el auditor, realice la auditoría al gerente del sistema integrado de gestión y le revise sus procesos, sus procedimientos, ¿no? y le pida la evidencia, va a haber un tema ahí como que no puedes llamarle la atención a tu jefe, te va a votar, ¿no? Si me reportas, ya luego pues hablamos, ¿no? Entonces, justo por ese motivo es que uno de los principios de la auditoría relacionado con la auditoría en sí es el principio de independencia. Número dos, tenemos el enfoque basado en evidencia, ¿no? Si me dice que ha realizado una auditoría, una capacitación, ¿no? Eh, y no me muestra un registro de asistencia, fotos con fechas, no, como auditor no le puedo validar la información que me está dando solo de boca, ¿no? Si no, pero sí la hice, mira, sí la hice, pero no me estás, ¿cómo yo sé que realmente es esa capacitación, ¿no? ¿Cómo yo sé que realmente la has dado? ¿No? Y si te muestro una foto sin fecha, sin nada, no, mira, esta es la capacitación, pero ¿cómo yo me doy cuenta? ¿No? En auditoría una vez no tenía, se nos había pasado, ya por experiencia les comento, se nos había pasado el registrar una capacitación, ¿no?
y nos salvó una foto. La foto no tenía fecha, pero en la foto cuando le hacía zoom se veía la pizarra y en la pizarra se veía justamente el tema que estábamos o que habíamos tratado. Y era el tema pues que estaba en el programa de auditoría. Y ahí sí había una evidencia, ¿verdad? En foto y había una evidencia. Pero si la pizarra hubiera dicho otra cosa o hubiera estado en blanco totalmente, no había evidencia como para decir realmente fue esa capacitación, porque puede haber sido una reunión o simplemente pues estábamos conversando, ¿no? Pasando el tiempo, no hay evidencia objetiva. Entonces, el principio de auditoría es que nosotros como auditores nos enfoquemos en la evidencia objetiva, ¿no? Y tengamos también un enfoque basado en riesgos, ¿no? Es decir, que nosotros consideremos todos los riesgos a las oportunidades derivadas del contexto de la organización. De acuerdo a su contexto se generan riesgos y oportunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos el tema de dentro del contexto, ¿no? Que no hay una buena capacitación al personal que cocina, ¿verdad? El riesgo es que el personal que cocine mal o no se lave las manos de manera correcta y genere un tema de contaminación cruzada con el producto, ¿verdad? Y ese es el riesgo que tenemos. Entonces, nosotros como auditor debemos considerar ese riesgo y decir, mira, esta empresa es del rubro de alimentos, ¿no? Por lo tanto, debe haber o debería haber considerado ese riesgo. ¿Tienes ese riesgo? Sí. ¿Cómo lo estás tratando? ¿Tienes un procedimiento, un plan, un programa? No, tengo un procedimiento. A ver, muéstrame. ¿Qué dice? Tengo también un plan. Ya, muéstrame. Sí, dice que debe lavarse las manos, tiene que... Entonces voy a verificar. Entonces, uno de los principios de auditoría es que como auditor tengo que enfocarme, ¿no? Tengo que tener un enfoque basado en riesgos. ¿Ya? Y aquí lo mencionan, un enfoque basado en riesgo debería influenciar sustancialmente en la planeación, número uno, es decir, qué se va a auditar, la realización, es decir, qué se va a hacer, y la formación de las auditorías, ¿no? Y la información, perdón, de las auditorías, con el fin de asegurar que estén enfocadas en asuntos relevantes, es decir, importantes para la empresa y para el cliente, básicamente, de la auditoría, es decir, para la organización. Y en lograr los objetivos de la auditoría. Es decir, ¿cuál es el objetivo de la auditoría? Verificar el cumplimiento de los requisitos legales contractuales, ¿verdad? ¿No? Y de la organización y normativos, es decir, de la norma, ¿no? Que es un objetivo que tiene la auditoría, ¿no? Ahora, cuando hablamos de gestionar un programa de auditoría, primero debemos establecer lo que son los objetivos del programa de auditoría. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué voy a lograr estableciendo el programa de auditoría? Quiero verificar el cumplimiento de A, B, C, ese es mi objetivo, ¿no? Y luego tengo que determinar y evaluar los riesgos y oportunidades que ya les he venido mencionando, ¿no? Estos son los riesgos que tengo, estas son las oportunidades que tengo, entonces debo de tenerlas en cuenta para poder programar los procesos que voy o que quiero que audite el auditor, ¿no? Que venga y que audite, que verifique que haya un cumplimiento, ¿no? Y luego tengo que establecer, una vez que ya tengo los objetivos y tengo determinado qué se va a auditar, cuándo se va a hacer, recién voy a establecer mi programa de auditoría. Quiere decir que un programa de auditoría no se establece de la noche a la mañana, no es decir que me siento ahorita, abro un Word y pongo programa de auditoría y pongo logística, mantenimiento, ¿no? Pongo todas las áreas, ¿no? Y voy a poner que se va a auditar el día sábado. No, no, porque tengo que, si lo pongo así, el auditor va a venir y me va a ver todo, ¿no? No solamente el sistema que quiero o que sea relevante en este momento, me va a ver todo, ¿no? Entonces tiene que estar enfocado y decir, mira, voy a tener en cuenta, primero quiero que se verifique el cumplimiento de la ISO 22000, nada más. En la siguiente auditoría quiero que se verifique el cumplimiento de la norma HACCP, nada más, ¿no? ¿Y cuáles son los riesgos y oportunidades? Y cómo yo doy cumplimiento al sistema HACCP, ¿no? Y coloco los procesos que necesito que audite, ¿no? Que el auditor verifique su cumplimiento. Recién establezco en ese momento el programa de auditoría y una vez que lo establezco, lo implemento, ¿no? ¿Cómo lo implemento? Dentro de la implementación, es decir, la realización en sí de la auditoría, ¿no? Lo podemos ver en la sección 6 de la ISO 9001. Y en la realización de la auditoría, ¿no? Ya de acuerdo a los objetivos que he planteado y lo que se va a realizar, ya se ejecuta la auditoría. Pero para que se ejecute la auditoría, tengo que primero evaluar la competencia de los auditores, que es justamente lo que les había mencionado en las PPTs anteriores.
¿verdad? Después de que evalúo ya a mis auditores, ¿no? Recién realizó la auditoría. Bueno, en este caso ellos, ¿no? Realizan la auditoría, ¿no? Tienen que cumplir eh, lo que la organización dice que tiene que cumplir, ¿no? De repente 3 años de 3 o 4 años mínimo de experiencia después de haber obtenido el bachiller o el título universitario, haber realizado 10 auditorías a los sistemas de gestión de la calidad o inocuidad alimentaria, ser auditor interno o auditor líder, tener certificación validada por auditores líderes o por una caja certificadora, eso es lo que yo quiero. No tener conocimiento en objetivos, indicadores, todos esos requisitos debo evaluar, ¿no? Para que me puedan hacer una auditoría de calidad, ¿no? Porque no cualquier persona va a venir y auditarme, ¿no? Me pueden hablar, disculpando la palabra coloquial que voy a usar, papas y camotes, y al final no voy a lograr mi objetivo, que es lo establecido, ¿no? Entonces tengo que determinar la competencia para justamente poder lograr los objetivos de la auditoría, ¿ya? Luego tenemos el seguimiento del programa de auditoría, ¿no? Es decir, tengo que hacer un seguimiento. Es decir, la auditoría se va a realizar no solamente una vez en la vida, tiene que realizarse siempre, ¿verdad? Puede hacerse 2, 3 veces al año, una vez al año, pero debe realizarse siempre. Es un seguimiento constante. Y cada vez que voy a realizar el programa de auditoría debe de haber lo que es cumplimiento de este ciclo, ¿no? Actuar, planificar, verificar, hacer, ¿no? Y luego que hay una revisión y mejora del programa auditorio, nuevamente regreso al 5.2, es decir, al establecimiento de los objetivos, ¿no? Porque de repente el objetivo puede cambiar de la primera auditoría, como les había comentado, mi objetivo ahora es velar por el cumplimiento o verificar el cumplimiento de la norma X, y el siguiente, mi objetivo ya va a cambiar, va a ser verificar el cumplimiento de la norma Hassan, ¿no? Entonces ya está cambiando. Y ahí se ve el ciclo Demings, ¿no? El ciclo de la mejora continua, que ya todos aquí me imagino que lo conocen o habrán escuchado acerca de eso, ¿no? Listo, ¿no? Dentro de la gestión, ¿no? Como generalidades, ¿no? Un programa de auditorías que incluye auditorías de uno o de más sistemas de gestión, según el objetivo, ¿no? Lo que les había mencionado, ¿no? U otros requerimientos. El alcance de un programa de auditoría debería basarse entre el tipo de riesgos y oportunidades del auditado, ¿no? Es decir, una auditoría con enfoque basado en riesgos, lo que les mencioné hace 3 diapositivas, ¿no? Ahora, ¿cómo gestiona el programa de auditoría, no? Justamente lo que les estaba comentando, el establecimiento de los objetivos del programa, y aquí está, ¿no? Dice, aspectos a considerar para establecer los objetivos. Debes considerar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, es decir, todos los que, por ejemplo, tus clientes, tus proveedores, los colaboradores, ¿no? Entonces tienes que, y demás partes interesadas, la comunidad, la SUNAT, la SUNAFIL, la DIGESA, MINSA, ¿no? ¿Ya? Tanto internas como externas, ¿no? El nivel de desempeño del auditado y nivel de madurez del sistema. No es lo mismo auditar una empresa que tiene un año recién con su sistema, es decir, es una empresa bebé, te podría decir así, una empresa con un sistema bebé, ¿no? O auditar una empresa que ya tiene 10 o 15 años con un sistema ya implementado, ¿no? Como auditor te vas a encontrar que la empresa que no tiene muchos años, su sistema es básico, tienen varios de repente errores. Mientras no tengas una no conformidad mayor, normal, pueden levantar y plantear acciones para levantar las no conformidades menores y que quede ahí, ¿verdad? Y que sigan manteniendo su sistema o mejorando porque es parte del ciclo de M, ¿no? Entonces, pero si vas a una empresa que tiene ya 10 o 15 años, te vas a encontrar que ya es una empresa que tiene un sistema maduro. Y cuando vas a auditar, ves que tienen, incluso hay empresas que tienen programas ya diseñados que ya dan cumplimiento a ciertos procesos, ¿no? Que los han gestionado de manera independiente, ¿no? Entonces, ves la diferencia, ¿no? En una empresa, por ejemplo, que tenía mira, 3 años, tenía esa empresa que tenía un sistema de gestión ya implementado, pero dentro de su página, y me gustó, y eso lo colocamos como fortaleza, había colocado un tema de atender todos los requerimientos de clientes, dudas, consultas de clientes y también de los colaboradores, no quejas, denuncias, todo ahí. Entonces tú entrabas a su página y aquí seleccionabas si eras colaborador o cliente, ponías siguiente y luego ponías tu comentario, sugerencia y tu queja, ¿no? Y marcabas a qué era, ¿no? La empresa tenía 4 sistemas de gestión implementados
y ese hallazgo lo pusimos como fortaleza en la organización, ¿no? Y dicen, el nivel de madurez del sistema de gestión y cómo se reflejan los principales indicadores de desempeño, los KPIs. Ahora, los KPIs hay que tener en cuenta que tienen o deben estar relacionados con los objetivos de la política, ¿verdad? Y con los procesos que has establecido, ¿no? La ocurrencia de no conformidades, hay que ver también el tema de los incidentes, ¿no? Cuando hablamos de las no conformidades, estamos hablando de las auditorías anteriores, ¿no? Si eres un auditor que trabaja para una empresa certificadora, vas a revisar las no conformidades o cómo han gestionado el cierre de las no conformidades encontradas en la auditoría interna, ¿verdad? Caso contrario, si es la primera vez que la empresa pasa una auditoría interna y eres un auditor interno, ¿verdad? No vas a ver el tema de las no conformidades, solo vas a ver o validar que tengan el proceso para poder gestionar las no conformidades, ¿no? De repente te mostraron un formato, cómo lo gestionan, ellos te mostraron la política, ¿no? Qué sé yo. Los incidentes, las quejas de las partes interesadas, mayormente de los clientes, ¿no? Cómo gestionaste las quejas que te dio tu cliente, el reclamo de tu cliente, ¿no? Y los riesgos y oportunidades identificados para el auditado, ¿no? Que mayormente pues te lo muestran en una matriz Excel, ¿no? Con tema de los procesos, todo, y te muestran un plan de acción, ¿no? Y tienes que validar que el plan de acción, todo lo que han colocado ahí, lo hayan realizado. Listo, ¿no? Entonces, hay que evaluar la capacidad del auditado para determinar el contexto, ¿no? Evaluar la capacidad del auditado para determinar los riesgos, evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del sistema de gestión con la dirección estratégica de la organización. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la organización? ¿No? De repente tienen una misión, una visión, ¿no? De la empresa, ¿no? Ser la empresa líder a nivel nacional. A veces ponen eso, ¿no? Todas las empresas quieren ser nacionales, aunque hay una metodología para establecer de manera correcta una misión y visión, ¿verdad? No puedes decir, por ejemplo, no puedes decir que quieres ser la mejor a nivel nacional si todavía no eres el mejor o la mejor empresa a nivel local, ¿no? Y debe estar plasmado en un plazo de tiempo, en 3, 5 años, que es a plazo corto, ¿no? Mediano 10 y largo, un plazo largo a 20 años, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, entonces hay que evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del sistema de gestión con la dirección estratégica, ¿no? Es decir, si yo como una empresa como un restaurante o una empresa hotelera que brinda el servicio de comida, o de repente una empacadora, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo estratégico? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cómo voy a lograr algo grande si de repente no tengo procesos de la buena manipulación de alimentos, ¿no? Cuando realizo mis actividades, ¿no? Una empresa que elabora panela, una empresa que elabora azúcar, ¿no? Todo el producto comestible deben de tener este tipo de procesos, ¿verdad? Entonces, los objetivos del sistema de gestión deben estar alineados con la dirección estratégica de la organización, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los aportes a los riesgos, ¿no? A la planificación y una auditoría. Hay que revisar los riesgos y oportunidades. Nuevamente, la ISO 29011 habla bastante de los riesgos y oportunidades, porque de ahí parte la mayor parte del sistema, ¿no? La priorización de procesos y actividades. La empresa te va a mapear los procesos más importantes, ¿no? Para la realización de sus actividades, tanto los procesos operativos, procesos estratégicos y los procesos de apoyo. Y hay que priorizar estos procesos y hay que revisar y verificar el cumplimiento de cada uno de estos. Hay que analizar el impacto de los procesos en los objetivos estratégicos de la organización también, en un proceso de logística. Se verifica la llegada de los insumos, ¿no? ¿Cómo se hacen? Se verifica que reciba los insumos de manera correcta, que no estén de repente las frutas y verduras maulladas, que no estén pasadas, que no estén podridas, ¿no? Entonces, son relevantes, ¿qué impacto tiene este proceso en el proceso estratégico de la organización? ¿No? Y ahí está el tema de la misión, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu misión? Brindar servicios, productos inocuos, ¿no? Realizar la producción diariamente en productos inocuos, pero ¿cómo vas a brindar un producto inocuo si te está ingresando ya un producto en mal estado? ¿No? Entonces, analizando el impacto de estos procesos, tengo que ver allá. Este proceso aplica para el objetivo estratégico de la organización, así que voy a tener en cuenta el tema de la planificación de la auditoría y los riesgos derivados de este proceso, porque si este proceso no se ve, me genera un riesgo de que puedan
aceptar productos en mal estado y finalmente afectar el proceso estratégico de la organización, ¿no? O sea, si se dan cuenta, cómo una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Y cuando se gestiona de manera correcta un programa de auditoría, disminuyes estos riesgos que pueden generarse cuando no se verifican los procesos que causan impacto a la gestión estratégica o al proceso productivo de la organización, ¿no? Estructurar el programa de auditoría, según lo que habíamos visto, e identificar la relación entre los hallazgos, los riesgos y las oportunidades, ¿no? Hasta ahí, si tienen alguna duda, chicos, alguna consulta, la pueden realizar. Ahora, ¿cuáles son los enfoques de una auditoría que se debería considerar según la norma ISO 19011 2018? ¿No? Primero tenemos que entender el contexto del auditado y de sus riesgos. Número uno, hay que priorizar las cuestiones internas y externas como las partes interesadas relevantes y su impacto en la organización. Hay que entender la dirección estratégica de la organización y conocer el ciclo de vida del producto o servicio. No vaya a ser que, por ejemplo, estás como auditor, estás solicitando y estás eh, observando de repente un producto que está ya vencido, ¿no? Y no has tenido en cuenta el ciclo de vida y ese producto está en los productos no conformes, entonces no tendría sentido que hagas una observación de ese producto, ¿no? Entonces, el ciclo de vida y cadena de valor tiene bastante influencia dentro de la realización de las auditorías, ¿no? Ahora vamos con algunos términos y definiciones, según la norma ISO 19, ISO 9001 y la norma ISO 22, ¿no? Por ejemplo, el contexto organizacional, ¿qué nos dice, no? Nos dice, según la ISO 9000 2015, dice que hay una combinación. El contexto organizacional es una combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener efecto en el enfoque de la organización, ¿no? Entonces, hablamos de debilidades, hablamos de fortalezas, hablamos de oportunidades, ¿verdad? Y hablamos de amenazas, ¿no? Entonces, ¿qué impacto me puede tener que mis colaboradores no sepan mi proceso productivo? ¿No? Tiene un efecto en el enfoque de la organización, ¿no? ¿Qué impacto puede generar o qué oportunidad, ¿no? De mayor impacto puede generar personas que están totalmente capacitadas y que conocen su proceso, ¿no? Entonces, ese es el contexto organizacional, es la combinación de estas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades que me genera mi debilidad, mi fortaleza? Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es una organización? ¿No? Es una persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. La parte interesada, ¿no? Ya habíamos mencionado un poco la parte interesada, ¿no? Según el punto 3.2.1 de la 9000-2015 menciona que una persona u organización que pueda verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Ejemplo, tu proveedor, tu cliente, ¿no? Si tú dejas de realizar o de cumplir el contrato que tienes con tu cliente, el cliente se va a ver afectado. Si el contrato dice, por ejemplo, que debes de enviarle los productos a las 10 de la mañana y no lo envías a las 10 de la mañana, le comienzas a enviar a la hora que quieres, el cliente puede ver afectado porque de repente él a las 2 de la tarde ya está cerrando sus instalaciones y no recibe a nadie, ¿no? ¿No? Y está haciendo ya el proceso ya de exportación de los productos, ¿no? Entonces puede verse afectado, porque por eso es una parte interesada del proveedor. Por ejemplo, si tú no le mencionas las características adecuadas, específicas que debe tener un producto en sí, ¿no? Para poder elaborar otro producto ¿no? Él se va a ver afectado porque pues finalmente le vas a tener que devolver la materia prima, devolver el producto y solicitar otro con otras características, simplemente porque no mencionaste las características de manera adecuada. Cuando hablamos de proceso, ¿no? El proceso, ¿qué es el proceso? Porque el proceso vamos a ver, ¿no? Durante el desarrollo de las sesiones, ¿no? Conmigo van a tener estas 3 primeras sesiones, luego van a tener unas 2 o 3 sesiones específicas para lo que es todo lo que es normativa legal, ¿no? Y luego vamos a ver también el tema de procesos en las últimas 2 clases con el tema de las auditorías, ¿no? Que esto básicamente que estamos revisando ahorita, que son generalidades del proceso de auditoría, ¿no?
Pero ¿qué es el proceso? ¿Qué es un proceso? Dice que es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan entradas para proporcionar un resultado previsto, ¿no? Por ejemplo, el proceso de gestión del cambio, el proceso de auditoría, el proceso de selección de proveedores. Hay varias actividades para poder dar cumplimiento a este tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, el proceso de compra y despacho de materiales empieza con la necesidad de un producto, un material, un servicio por un colaborador y luego te lo piden y luego sigue una secuencia, ¿no?, de actividades. Y finalmente se despacha el producto, ¿no? Y ahí termina, y es su salida, ¿no?, el despacho del producto que la persona necesitaba al inicio para poder elaborar su producto, ¿no? Ese es el proceso. Y un procedimiento es una forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso, ¿no? Es decir, normalmente, si es que trabajas de repente con Design Modeler o con Visio, ¿no?, y tienes una secuencia de procesos, de actividades, tu proceso lo pegas en un documento, en un Word, ¿no? Y puedes comenzar a especificar actividad por actividad, cómo lo vas a llevar a cabo, ¿no? Y tienes tu procedimiento, por eso se llama procedimiento, porque está un proceso, no hay una manera de hacerlo, las cosas, ¿no? Un procedimiento, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de términos y definiciones, ¿no?, dentro del contexto que habíamos hablado anteriormente, ¿no? La debilidad, ¿qué es una debilidad? Un aspecto negativo de una situación interna y externa que tiene la organización, mientras que una fortaleza es un aspecto positivo, ¿no? De lo mismo, ¿no? Situación interna o actual. Y hay ejemplos acá al costado, ¿no? Por ejemplo, tenemos una debilidad, deficientes capacitaciones al personal operativo del proceso de producción, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, una fortaleza, ¿no? El personal administrativo de mi organización tiene altos conocimientos en los procesos productivos. Entonces, si mi personal administrativo, miren, aquí se genera una oportunidad en esta fortaleza. Tenemos una oportunidad. ¿Qué oportunidad se generaría, por ejemplo, acá, ¿no? ¿No? La oportunidad de capacitar a este personal que no cuenta o que tiene deficientes capacitaciones. ¿Quién lo va a capacitar? El personal administrativo, porque ellos cuentan con conocimientos en los procesos productivos. Sin embargo, el personal operativo, que debe tener más conocimientos, tiene deficientes capacitaciones. Y justamente al convertir en oportunidad esto, voy a atacar directamente esta debilidad. Y al atacar esta debilidad, voy a convertir la debilidad, o puedo, tengo la oportunidad, ¿no?, nuevamente, de convertir esta oportunidad en fortaleza, ¿verdad? Ahora, y estos dos, tanto la fortaleza como la debilidad, ¿no? Cuando hablamos de estos dos puntos, estamos hablando del análisis interno, porque esto yo como organización lo puedo manejar o lo puedo mejorar. Sin embargo, cuando hablamos de amenaza u oportunidad, nos referimos directamente al tema de un análisis externo, un tema externo, ¿no? Por ejemplo, el amenaza, que es un aspecto negativo del entorno exterior y una proyección futura, ¿no? Yo puedo decir que mi amenaza son las empresas de la competencia que brindan mejores beneficios laborales, ¿no? Esa es mi amenaza. Entonces, de repente tienen un programa de satisfacción al colaborador y todo mi personal que ya apliqué lo que es la capacitación, ¿no? Y ellos ya están capacitados, se vayan a trabajar con la competencia porque de repente les pagan 50 soles o 100 soles más, ¿no? Y tienen mejores beneficios laborales. Entonces, ¿qué hago yo como empresa, no? Me quedo de brazos cruzados y tengo que nuevamente, ¿no?, gestionar lo que es el proceso de reclutamiento y selección de personal, ¿verdad? Entonces, esa es mi amenaza, ¿no? Un aspecto externo, que puedo controlarlo o no puedo controlarlo, pero puedo plantear acciones para disminuir el impacto o el riesgo de materialización del mismo, que es justamente yo qué hago como organización si mi competencia brinda mejores beneficios laborales. Puedo poner o puedo establecer un programa, ¿no?, de satisfacción también, ¿no? Y puedo, por ejemplo, comenzar a celebrar las fechas festivas, comenzar a celebrar cumpleaños, comenzar a regalar de repente bonos porque el personal llega a sus objetivos, cumple sus metas de producción, ¿no? Entonces, puedo disminuir eso, ¿no? Esta amenaza, puedo disminuirla, ¿no? Pero de que siempre va a existir, porque nunca voy a eliminar la competencia. No se puede, ¿no? Y una oportunidad, cuando hablamos de oportunidad,
¿no? Que son las buenas relaciones con nuestros stakeholders, ¿no? Que son las partes interesadas. Y aquí te mencionan, ¿no? Proveedores, clientes, comunidad, gobierno, colaboradores y gerencia, ¿no? Esto es, por ejemplo, la parte interesada para esta organización. Ahora, una forma, vamos a decirle muy bonita, una forma muy bonita de gestionar un tema, un contexto organizacional es, por ejemplo, irse preguntando, aplicar la metodología PECTE, ¿no? Que es la que vemos acá, que es, por ejemplo, un análisis de político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, ¿no? ¿Qué debilidades tiene mi organización en el sector político? Ninguna, ya genial. Paso al siguiente. ¿Qué debilidades tiene mi empresa en el sector económico? Ah, sí tiene, voy anotando, en el sector social, tecnológico, en el ecológico, en el legal. Igual, el tema de las amenazas, debilidades. Y de acuerdo a eso voy estableciendo bien las debilidades, fortalezas, amenazas u oportunidades que tiene mi organización. ¿Ya? Listo, ¿no? Ahora, la organización, como ya les dije, ¿no? Tiene sus propias funciones, buscan lograr sus propios objetivos, tienen una jerarquía que se debe respetar. ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos de que la auditoría o el auditor debe ser independiente, ¿no? Puede ser que si es que este es el auditor, cumple, ¿no? Y este es el gerente general, cumpliría, ¿no? Pero si es que este es el auditor, no podría cumplir porque estaría, ¿no? Debajo de alguien que, en este caso, lo supervisa, ¿no? Entonces, una organización decimos que tiene sus propias funciones, cada uno de ellos tiene sus funciones. De repente los operarios tienen funciones similares, de acuerdo a su puesto. Y cada uno busca lograr sus objetivos. El objetivo de ventas no va a ser lo mismo que el objetivo de producción, ¿no? Entonces va a ser diferente o similares quizás, ¿no? Cuando hablamos de parte interesada, ¿no? Y aquí se menciona los socios, la gerencia, el colaborador, el gobierno, cliente, ¿no? La municipalidad, proveedor, ministerios, los accionistas, las áreas, ¿no? Todo lo que pueda generar un impacto, ¿no? En las decisiones de la empresa. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Te dice, tipo, S1, stakeholder 1, colaboradores. ¿Qué buscan los colaboradores? Que haya un buen clima laboral. Número 1, que haya capacitaciones, que haya pago puntual de sueldos y beneficios sociales. Y que las instrucciones sean claras para dar cumplimiento, ¿no? Que haya un pago puntual, que haya una descripción clara de los requerimientos de compra. Eso busca, por ejemplo, el proveedor, ¿no? Por ejemplo, si no hay una descripción clara de los requerimientos de compra, puede pasar lo que les comenté hace un momento. Tener que devolver el requerimiento y generas pérdida de tiempo en tu organización. Y eso no se quiere porque impacta al tema económico de la misma. ¿Qué quiere un gerente, un accionista? ¿No? Quiere lo que es la rentabilidad, la información actualizada para la toma de decisiones, el compromiso de los colaboradores, cumplimiento de los objetivos organizacionales. Es lo que siempre busca un gerente o un accionista, ¿no? La rentabilidad, muy importante, ¿no? Pero para poder tener rentabilidad dentro de una organización y poder, ¿no? Necesito, como gerente, tomar buenas decisiones, pero para tomar buenas decisiones necesito que la información esté actualizada. Yo como gerente no voy a tomar una decisión mala o inadecuada si es que de repente veo que la información de ventas o del proceso productivo no está actualizado. De repente no, me dicen que está actualizado, pero estaba actualizado hasta la semana pasada. Y en la semana pasada sí tuve ventas. Entonces, una de las acciones es decir sigue así, ¿no? Pero esta semana no hubo cero ventas. Entonces, no. Mi información está desactualizada, no tomo buenas decisiones, impacta en mi rentabilidad. Compromiso de los colaboradores, que siempre se quiere. No voy a tener una persona que de repente no quiera hacer su proceso de lavado de manos, que es bien básico, ¿no? Entonces, no tiene compromiso. Le puedo capacitar, puedo hacerle seguimiento, pero lamentablemente si no tiene ese compromiso, en algún momento voy a tener que decirle, bueno, hasta aquí nomás, gracias por tu servicio, ¿no? Y buscar una persona que sí tenga ese compromiso, ¿no? Y que se cumplan los objetivos organizacionales, los objetivos de que la organización coloque, ¿no? Cliente, el cliente que quiere que se cumpla el contrato, que el servicio cumpla con los estándares de calidad y de seguridad, ¿no? Estamos hablando de calidad y seguridad alimentaria. No vaya a ser que el alimento que me pongan en la mesa, ¿no? Venga con, ¿no? Una mosquita por ahí, ¿no? O un cabello, ¿no? Entonces, ¿no? No cumple los estándares de calidad si viene de esa manera, ¿verdad? Agentes calificados, capacitados, ¿no? Cumpliendo los requisitos legales aplicables. Es un ejemplo de una empresa. Listo.
ahí no hay preguntas, ¿verdad? ¿Ya? Miren, este es un proceso de una organización, ¿ya? Y es, como les había mencionado, un proceso es una secuencia de actividades que tiene una entrada y una salida, ¿no? Por ejemplo, esta salida de proceso de acciones correctivas son las acciones eficaces que toma la organización frente a desviaciones de los sistemas, ¿no? Entonces, estas desviaciones, ¿dónde se ven? En el proceso de auditoría, en el proceso de inspección, ¿verdad? ¿Cómo inicia? Miren, el colaborador detecta el hallazgo, comunique el hallazgo, evalúa el hallazgo, ¿no? O sea, va a ver si es que es un hallazgo de una no conformidad mayor, una menor, no simplemente es una observación. Y ve si es que ameritan abrirle una solicitud de acción correctiva, que ya la van a conocer en las últimas clases, cuando hablemos, cuando estemos preparándonos para la certificación como auditor interno. Pero este proceso es parte del proceso de auditoría, ¿ya? Valorización del hallazgo, lo valoriza, registra los hallazgos y genera la SAC. Esto es cuando sí amerita SAC. Cuando no amerita SAC, ahí nomás se deja, ¿no? De repente por ahí hay una firmita que faltó, no amerita SAC, el resto está todo correcto, ¿no? Entonces, de acuerdo al criterio del auditor, ahí se queda. ¿Qué más? ¿No? El colaborador debe identificar las causas después de que generen la SAC. ¿Por qué se dio lo que se dio? ¿Por qué se encontró, ¿no? Que alguien estaba pelando verduras con las manos cochinas, ¿no? O que alguien estaba metiendo verduras sin lavarlas, ¿no? O no ha desinfectado las verduras para hacer las ensaladas. Se encontró esa no conformidad, esa desviación, entonces el colaborador debe identificar las causas, es decir, por qué lo hice, si sabía que estaba mal. Y de acuerdo a eso, plantear las acciones, es decir, qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir. Y establecer una fecha límite para su aplicación. Revisar la conformidad de la solicitud de acción correctiva. Si es que está conforme, esperar la fecha límite para verificar la aplicación de la acción, ¿no? Y llegada y realizada la acción implementada, se espera un mes. Miren, después de que se verifica la acción, o sea, que ya se aplicó realmente, aquí la empresa, esta empresa el que ha hecho este proceso, espera un mes para verificar la eficacia de la acción. Y solamente cuando la acción fue eficaz, el proceso se da por finalizado. Si no, nuevamente, al siguiente mes, nuevamente vuelve a verificar la eficacia de la acción. Y cuando la acción no está implementada, establece una nueva fecha. Llegada a la fecha límite, se vuelve a verificar la aplicación de la acción hasta que corra este proceso y la acción sea eficaz. ¿Ya? Entonces, ahí entendieron lo que es un proceso, ¿verdad? Y bueno, ya también conociendo un poco más acerca del proceso de acciones correctivas. ¿Ya? Continuamos, ¿no? Ahora, procedimiento, ¿no? ¿Qué es un procedimiento? Miren, y aquí está, este es el procedimiento, como les había comentado, ¿no? Tiene su objetivo, su alcance, su definición, las responsabilidades, y tiene el diagrama de flujo, ¿no? Por ejemplo, este procedimiento es un procedimiento de gestión de requisitos legales de una empresa X, ¿no? Y dentro de este procedimiento han colocado el proceso, el diagrama de gestión de requisitos legales. Y en la siguiente hoja, que no vemos aquí, en la siguiente página, está la descriptiva o la explicación de cada una de estas actividades. Cómo se obtiene el requisito, por ejemplo, cómo el administrador va a interpretar el requisito legal, eso se va a ver en el 7.4, es decir, en el siguiente punto, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y los términos y definiciones que de repente algunas palabras que no se entienden se colocan aquí. Listo. Ahora, según la 19.011, ¿no? Proceso de auditoría. ¿Qué es una auditoría? ¿Qué es un programa de auditoría? ¿Qué es un alcance de auditoría? Plan de auditoría y criterios de auditoría, ¿no? Entonces, vamos viéndolo directo, ¿no? También como para que nos alcance el tiempo, ¿no? En la auditoría, por ejemplo, el tema de auditoría, existe la auditoría de primera parte, segunda parte y tercera parte. Se entiende que la auditoría es un proceso donde se verifica el cumplimiento de las normas que se auditen. Según la ISO 19011-2015, dice que es un proceso sistemático, independiente y documentado
para obtener evidencias objetivas, eso lo menciona en el 3.8, y evaluar de manera objetiva con el fin de determinar el grado que se cumplan los criterios de auditoría. ¿Sí? ¿Lo entendieron, verdad? Entonces, en la auditoría, ¿no? Hay auditorías de primera, segunda y tercera parte. Cuando hablamos, por ejemplo, de auditoría de primera parte, estamos hablando de que son auditorías que la propia organización realiza a su sistema de gestión como auditorías internas. Por ejemplo, aquí, al sistema de gestión de seguridad en el trabajo. ¿No? En esta foto, por ejemplo, se está viendo una auditoría de gestión documentaria a los requisitos y cumplimientos de la ISO 22000, porque esta es una empresa que elabora alimentos. ¿No? Por eso está con su toca, la gerente está con su toca. ¿No? De segunda parte son auditorías que se realizan a un proveedor, a una parte interesada, ¿no? Y ahí entra el tema de las homologaciones, ¿no? El tema de las homologaciones. La primera parte, ¿no? Que quede claro, la primera parte yo como organización veo que yo esté cumpliendo con mi sistema de gestión. De segunda parte, yo quiero que mi proveedor que me brinda ciertos alimentos que utilizo dentro de mi proceso productivo, quiero que cumpla ciertas cosas, ¿no? Quiero que, por ejemplo, yo le voy a comprar de ahora en adelante al proveedor que esté registrado en Digest, que tenga su registro sanitario, ¿no? Y puedo ayudarles con un proceso de homologación, ¿no? Y al año de repente ir y verificar el cumplimiento de los mismos, ¿no? Realizar una auditoría. Y de tercera parte, ¿no? Auditoría de certificación y o acreditación. Ejemplo, la certificación de la norma ISO 45001-2018, que es una norma de seguridad en la empresa, ¿no? O la norma ISO 22000 o la 9001, ¿no? Entonces, ¿qué se verifica en la auditoría? Temas legales, contractuales, temas del cliente, del servicio, declarados por la organización y documentados. Si el cliente en un contrato, en una orden de servicio, me dice que haga tales cosas, yo como organización tengo que velar por el cumplimiento de esto y como auditor tengo que verificar que se esté cumpliendo de manera adecuada, ¿no? Y que se esté cumpliendo los requisitos legales aplicables, ¿no? Del servicio también, ¿no? Hay requisitos específicos que debo cumplir al brindar el servicio. Y tengo yo como auditor que verificar que se cumpla a cabalidad. Y si no se cumple, lamentablemente voy a tener que poner una no conformidad, ¿no? Luego tenemos el programa de auditoría. Por ejemplo, este programa de auditoría, ¿no? Es básico, pero cumple con requisitos porque, por ejemplo, aquí tenemos las áreas o los procesos que se van a auditar. Aquí faltaría o sería muy necesario que establezca el objetivo del programa de auditoría. ¿Ya? Y se va a colocar el mes que se va a realizar la auditoría. De repente los primeros procesos voy a realizarlos en junio y los últimos en octubre, ¿no? Y voy a tener un programa de auditorías con una programación de 2 auditorías en todo el año, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un plan de auditoría, miren, ¿y cómo cambia, no? Plan de auditoría, tenemos, por ejemplo, ¿no? Aquí se coloca la auditoría, el número de auditorías es la primera, la segunda, la tercera auditoría, de qué año, la fecha que se está emitiendo, el auditor. Ahora, el auditor, como les había mencionado, debe de ser un auditor que ha pasado y ha cumplido el proceso de selección de auditores. Y los criterios de auditoría, es decir, cuáles son los criterios que voy a tener en cuenta para realizar esta auditoría, ¿no? Es decir, los criterios de la norma ISO 9001 e ISO 22000, ¿no? Voy a tener en cuenta para poder realizar el proceso de auditoría. De acuerdo a mi programa de auditoría, voy a colocar la fecha que cuadre en el mes, ¿no? Y aquí ya voy a colocar la fecha ya del día, ¿no? Incluso la hora, el inicio y el fin. Porque debo tener una planeación de mi programa y mi plan de auditoría que sea específico, ¿verdad? No voy a ir a lo loco, disculpando la palabra, ¿no? A realizar la auditoría. Tengo que tener un plan. Y este es mi plan, ¿no? De 9 a 9:15 de la mañana se va a realizar la reunión de apertura. De 9:15 a 11 de la mañana se va a realizar los procesos de gestión del talento humano. Se va a realizar el reclutamiento, la selección, contratación de personal, la inducción, la capacitación, evaluación de desempeño, el proceso de charlas, ¿verdad? Eso lo voy a realizar de 9:30 a 11 de la mañana. Un poco corto el tiempo para revisar todo, pero puedo hacerlo, ¿no? A las 12 o hasta la 1, dependiendo de la cantidad de procesos, ¿no? De 1 a 2 de la tarde vamos a almorzar. Entonces,
Y tengo que tener en cuenta el área que se va a auditar, el proceso y los participantes, quiénes van a estar ahí, de acuerdo al organigrama, ¿no? De repente, el área de auditar, el área de recursos humanos, el proceso de auditar, todo lo que les he mencionado, reclutamiento, selección, todo. ¿Quiénes son los participantes? ¿No? Ahí está el gerente de recursos humanos, el jefe de recursos humanos, la persona encargada en el área de recursos humanos, ¿no? Y de esta manera voy a hacer mi plan de auditoría. Voy a poner como auditor mi nombre, mi cargo, voy a firmar y le voy a enviar a la empresa, ¿no? Llegada la fecha, voy a realizar la auditoría según la planeación, según mi plan de auditoría, lo voy a realizar, ¿no? Por eso que el punto 3.6 de la ISO 19011 nos dice, ¿no? La descripción de los detalles y los detalles acordados de una auditoría, ¿no? Por ejemplo, en criterios, políticas, normas, procedimientos, planes y otros requisitos usados, ¿no? Para validar el cumplimiento de la eficacia del sistema integral de gestión, ¿no? Listo, chicos. Llegamos al final de la PPT. Vamos a tomarnos un descanso de unos 10 minutos y regresamos. A las 9 son las 8:40 prácticamente. 8:50 regresamos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta para que la puedan hacer en este momento antes de ir al break. Todo claro, ¿verdad? Listo, chicos. Nos vemos en 10 minutos. Ya, 8:50. En todo caso, nos estamos viendo. Listo, chicos, continuamos. Ya se terminó el break, nos hemos pasado 2 minutitos. Listo, ¿ya? Entonces seguimos, ya me conocen. Listo, ¿no? Ahora vamos a ver qué nos dice, ¿no? La 9001, la ISO 22000, 2018, ya entramos ahorita un poquito ya a ver las normas. La siguiente clase ya las vamos a terminar de ver, no de terminar de ver, llegar hasta la mitad, conocer más acerca a fondo de estas normas, tanto la 22.000 como la 9001, ¿no? Entonces podemos ver la diferencia, por ejemplo, es muy similar, no con el ciclo de Deming, que es planificar, hacer, verificar, actuar, pero en la planificación, es decir, en el punto 8 de operación, ¿no? Que tiene la ISO 22000, habla ya de una planificación y control operativo, ¿no? En el tema de del programa de los prerequisitos, el sistema de trazabilidad, te habla también de un plan, ¿no? De preparación de respuesta ante emergencias, ¿no? Según una emergencia alimentaria o alguien que de repente se enferme. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer como organización para poder atender estas emergencias, ¿no? De repente alguien se enferma con una ETA y debes atenderlas, ¿no? Entonces, y con estos 3 puntos importantes hay un análisis de los peligros que puede tener la organización, ¿no? Referente a lo que es la contaminación cruzada, porque todo parte de ahí, ¿no? El tema de la contaminación cruzada, ¿no? El traspaso de un organismo, una bacteria de un lugar a otro, ¿no? Entonces, tenemos el análisis de peligro, también tenemos los agentes físicos, ¿no? Que cae de repente un tornillo, una piedra válida, agente físico, químico, biológico, ¿no? Entonces, esos peligros, análisis de peligros y validación de las medidas de control, es decir, son válidas, las medidas de control que tengo son adecuadas a los tipos de peligro, a los riesgos que tiene mi organización referente a la inocuidad alimentaria, o no son válidas. Entonces yo tengo que validar estas medidas de control que tiene mi organización y de acuerdo a eso establecer un plan de control de peligros. Y ahí viene el plan HASCA, ¿no? Y la planificación de la verificación, ¿no? La planificación dentro de la inocuidad alimentaria, porque estamos enfocándonos a la ISO 22000, ¿no? Que es una norma enfocada bastante a la inocuidad alimentaria. Tiene un parecido bastante a la 9001, pero se enfoca en inocuidad de los alimentos, ¿no? La parte de actuar, ¿no? Y viene acá, ¿no? Una vez que uno planifica, ¿no? ¿qué hacemos, no? Implementamos la planificación, es decir, lo que habíamos planificado para verificar, ¿no? Después de analizar los peligros, validar las medidas de control, todo eso, implementamos lo planificado para dar cumplimiento, voy a acercarlo más, para dar cumplimiento a la inocuidad de los alimentos. Uy, chicos, no les estoy compartiendo la pantalla. Ya, estamos aquí.
¿no? A la planificación de la verificación, la implementación de lo planificado para dar cumplimiento, ¿no? Y brindar alimentos inocuos. ¿No? Es decir, ¿qué significa la palabra inocuo? Que no cause daño al consumidor, ¿verdad? O al cliente final, que es el consumidor. ¿No? Control del seguimiento y las mediciones y control de las no conformidades del producto y del proceso. Mira, estos tres puntos son de suma importancia dentro de hacer, ¿no? Del ciclo de EMI, ¿no? Ya planifique todo, cómo lo voy a controlar, mi proceso productivo, ¿no? Analizando los peligros, nuevamente voy a repetir esta parte, que se nos vaya quedando, ¿no? Analizando los peligros, ¿no? De acuerdo al programa de prerequisitos que establecí o que me piden, de acuerdo al sistema de trazabilidad que tengo y de acuerdo al plan que tengo de la preparación y respuesta ante emergencias. Ya validé las medidas de control, ya generé mi plan de control de peligros, ya planifiqué la verificación de los mismos y ahora voy a implementar lo planificado, controlar el seguimiento y cómo doy seguimiento, qué inspecciones hago durante el proceso productivo, cuántas auditorías voy a tener, que es lo que hemos hablado en las diapositivas anteriores, ¿no? Y cómo voy a controlar las no conformidades del producto, cómo lo voy a hacer y del proceso, que son las desviaciones al sistema, ¿no? De gestión de inocuidad alimentaria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a controlar estas no conformidades para que finalmente no causen daño? Entonces, yo identifico, ¿no? Porque si el cliente lo identifica es un reclamo, yo identifico esta desviación y tengo que tomar acciones, ¿no? Y verifico, ¿no? Después de controlar no conformidades, tengo que verificar las actividades de verificación que les estoy mencionando y el análisis de los resultados de estas actividades de verificación. Es decir, yo verifico, ¿no? En tres procesos y de esos tres procesos, ¿no? Un proceso no está dando los resultados que necesita la organización que tenga o que de acuerdo a la ley debe de cumplir, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no tengo que ver no solamente las actividades de verificación, sino las actividades de los resultados de estas verificaciones que estoy haciendo, ¿no? Y actuar, ¿no? Porque nuevamente vamos a actuar, ¿no? Y ahí nuevamente es el tema del ciclo DEMI, que es la actualización de la información preliminar y los documentos especificando los requisitos y el plan de control de peligros. Es decir, de acuerdo a los resultados de la verificación, yo tomo nuevamente acciones y actualizo todo esto. Y nuevamente regresa al programa de prerequisitos, sistema de trazabilidad y la preparación y respuesta ante emergencias, ¿no? Pero para poder pasar al punto 8 de operaciones, tengo que primeramente planificar el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ¿no? Y para planificar tengo que tener en cuenta el contexto de la organización, al igual que la ISO 9001, ¿no? Cuando hablamos del contexto de la organización, que está en el punto 4 y está dentro de la planificación, ¿verdad? Tenemos también el punto 5 que habla de liderazgo, ¿verdad? Entonces, liderazgo, planificación, punto 6 que también es planificar, apoyo, ¿no? Entonces, 6 7 y liderazgo están en planificación, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, el punto 8 que es operaciones, ¿no? Aquí en el sistema de gestión de calidad va cambiando, ¿no? Parece que estuviese en hacer, ¿no? O en planificar 7 y 8, pero si está en planificar 7 y 8 y operaciones acá está en hacer. Entonces, hay una similitud, sí, pero finalmente se verifica que hay un cambio, ¿no? Y el apoyo, incluido el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, ¿no? Lo que les estaba comentando, ¿no? Si yo no valido, no verifico que mi proveedor me está dando productos inocuos que voy a utilizar en mi proceso productivo, entonces, ¿cómo yo voy a validar que finalmente el producto que brinde al consumidor final sea un producto inocuo? Entonces, desde ahí parte el control, ¿no? Desde ahí parte el control y durante toda la cadena de suministros, ¿no? Y durante todo el proceso productivo debo de realizar verificaciones e inspecciones, ¿verdad? Teniendo en cuenta mis peligros, el análisis de peligros, que está acá, ¿no? Porque de acuerdo al análisis de peligros, yo tengo mi plan de control de peligros, ¿verdad? Entonces, de peligros operacionales, me dice acá. ¿No? Entonces, de acuerdo a eso, ¿no? Yo verifico en toda la cadena de la trazabilidad que tiene un producto desde que entra
a mi área logística hasta que sale el producto final, cuáles son las etapas, ¿no? De acuerdo a los peligros, ¿no? Que están presentes durante todo ese proceso. Yo tengo que realizar el seguimiento y el control, que es acá, control y seguimiento, controlar no conformidades. Es decir, durante todo este proceso yo controlo y cuando hago esas verificaciones hay desviaciones, ciertas desviaciones, pues ahí tengo que atacarlas. Y nuevamente regresa con el tema de acuerdo, ¿no? Y sigue. ¿No? Entonces, acá en la 9001 tenemos el sistema de gestión de calidad, entran los requisitos del cliente y se ven los resultados del sistema de gestión de calidad, es decir, la satisfacción del cliente y los productos y servicios, pero entran no solamente los requisitos del cliente, sino también la organización y su contexto y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? Y ahí se ve el tema, ¿no? La planificación, ¿no? El tema del apoyo operacional, la evaluación de desempeño y la mejora continua, que es la verificación. Listo. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, ¿qué es el enfoque de planificar, hacer, verificar y actuar? Planificar básicamente es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de la organización, ¿no? La política de gestión de cuidado alimentario, la política de calidad. Si juntamos estos dos sistemas, tenemos en la organización una política integrada, ¿no? Del sistema integrado de gestión. Hacer sería implementar los procesos de manera planificada. Y cuando hablamos de verificar es hacer el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política, incluidos sus compromisos de la política, sus objetivos y los controles operacionales e informar sobre los resultados. Y cuando hablamos de actuar, hay que emprender las acciones para mejorar continuamente, ¿no? Y este es todo el proceso del ciclo PHBA. Yo planifico, ¿qué voy a planificar? Lo que planifique tengo que hacerlo, ¿verdad? Si yo planifique que durante este mes se van a realizar 5 capacitaciones, o las capacitaciones que menciona el sistema HACCP, ¿verdad? Tengo que hacerlo, sí o sí, y ahí paso al punto 2. Luego tengo que verificar, de repente tomar examen, ¿verdad? Verifico el cumplimiento de estos y verifico si es que las personas han obtenido el conocimiento necesario, ¿verdad? Y luego tengo que, una vez que verifico, tengo que actuar. Las personas que no han obtenido el conocimiento necesario, tengo que tomar acciones con respecto a ellos, ¿no? ¿Qué acciones voy a tomar? De repente les voy a dar un feedback, ¿no? Respecto a lo mismo, ¿verdad? Les tomo el feedback y les hago una retroalimentación, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? El ciclo PHBA que tiene que realizarse en todo el proceso, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, el tema de los stakeholders, ¿no? Que ya les había mencionado, aquí tenemos un taller, ¿no? Cuando hablamos de los stakeholders, voy a abrir la otra PPT. Denme un minuto, por favor. ¿Ya? Cuando hablamos de el tema de las partes interesadas, por ejemplo, teníamos un ejemplo acá, ¿no? Tema de los socios, la gerencia, los colaboradores, gobierno, cliente, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Con esto, que es el análisis de los stakeholders, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño taller, entonces la idea es que se nos vaya quedando esta información. Voy a tomarle un pantallazo aquí, les voy a mandar al grupo para que lo tengan en cuenta. Vamos a formar grupos, vamos a formar dos grupos. Vamos a formar dos grupos con los que estamos presentes y los dos grupos van a hacer su parte interesada, su requisito y su expectativa. Entonces voy a hacerles un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, el cliente. Vamos a poner el cliente acá. Ya voy a hacerles un ejemplo y de acuerdo a ese ejemplo que les voy a ir explicando, ya ustedes van a realizar lo que es el requisito y la expectativa. ¿Ya? Entonces, tenemos el cliente, ¿no? El cliente, ¿cuál es su requisito? Por ejemplo, acá en la otra PPT nos dice, ¿no? El cliente, cumplimiento del contrato. Podemos tomar eso como referencia, ¿no? Número 1, cumplimiento de contrato, que es un requisito indispensable. Indispensable, es decir, la diferencia de requisito y expectativa es que el requisito sí o sí, yo como organización debo cumplir porque está amarrado a
un tema contractual, un tema legal, un tema de cumplimiento, algo que yo como organización declaro que te voy a cumplir, o un tema normativo. Mientras que la expectativa no está amarrado a ninguno de estos, pero a mi parte interesada le gustaría que se cumpla. Por ejemplo, un requisito es que se cumpla el contrato, cumplir el contrato o la orden de servicio vigente, ¿no? Mientras que una expectativa por parte del cliente es que siempre, ¿no? Siempre se disminuya los precios del servicio, ¿no? Esa es una expectativa de mi cliente. Entonces yo como organización puede que no le dé esto, ¿no? Otro de los requisitos de mi cliente, si es que es un cliente consumidor final, ¿no? Es que mi organización, ¿no? Por ejemplo, que la organización cumpla con la secuencia lógica para la aplicación del sistema HACCP. No, si saben la secuencia lógica, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es la secuencia lógica? ¿No? Los 12 pasos, ¿no? La formación del equipo HACCP, la decisión del producto alimentario o alimenticio, ¿no? La determinación del uso del alimento, cómo se va a utilizar el alimento, el tema del diagrama de flujo, ¿no? Luego el tema de no solamente elaboración, sino la confirmación, es decir, que te validen el diagrama de flujo, ¿no? El tema de los peligros que hay en cada etapa del proceso, según el análisis de peligro que habíamos visto también anteriormente, ¿no? Los puntos críticos de control, el establecimiento, y viene, ¿no? El establecimiento de los puntos críticos de control, los límites críticos, sistema de vigilancia, de las medidas correctivas, ¿no? Entonces, todos estos puntos, que son 12 pasos, es la secuencia lógica para la aplicación del sistema HACCP, ¿no? Entonces, uno de los requisitos del cliente, si yo como organización tengo el sistema HACCP implementado, ya no pasa a ser una expectativa, sino un requisito. Ahora, el sistema HACCP es un requisito legal, entonces sí o sí es un requisito, no lo puedo poner en expectativa, porque es un requisito legal. Yo como organización sí o sí debo cumplir, ¿verdad? Entonces mi cliente espera que yo cumpla con la secuencia lógica para la aplicación del sistema HACCP. No solamente eso, que cumpla con el sistema HACCP, ¿no? Pero ya con los 12 puntos, ¿no? Básicamente estoy cumpliendo, ¿verdad? Porque ahí se controla ya prácticamente todo, ¿no? Y una expectativa es que siempre se disminuyan los precios. Vamos a enumerarlo. Número 1, número 2, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de un requisito y una expectativa, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que podemos ver acá es que el cliente, por ejemplo, no quiere que se cumpla o que se brinde un, vamos a dejarlo en 3 este, vamos a poner el número 4, ¿no? Que haya un cumplimiento o una realización del trabajo o una realización del proceso productivo realización de calidad del proceso productivo, ¿no? Brindando un producto inocuo, ¿no? Esos son los requisitos, ¿no? Mientras que la expectativa no siempre debo cumplir, ¿no? El cliente espera que siempre se disminuyan los precios, ¿no? Otro, por ejemplo, el tema del proveedor. Estamos acá, ¿no? Pago puntual, descripción clara de los requerimientos de compra, ¿no? Pago puntual y la descripción clara de los requerimientos de compra. ¿Y cuál es la expectativa del proveedor? Que siempre se compre, se le compre, ¿no? Es decir, el proveedor espera que siempre le compremos, haciendo de otros precios, ¿no? Esa es su expectativa, ¿no? Pero no siempre sucede porque hay que analizar el tema de si cumple con el tema de la inocuidad de los alimentos, ¿no? Si cumple con el tema del precio, si nos da un buen trato como clientes, entonces hay que ver todos esos puntos para poder, ¿no? Contar con el proveedor. Pero el proveedor espera que siempre se le compre, ¿verdad? Es su expectativa, que no necesariamente debemos de
cumplir. Pero sí debemos de pagarle puntualmente para que nos siga brindando el servicio, número uno. Y dos, sí o sí debemos describirle de manera clara los requerimientos de compra de los insumos, por ejemplo. ¿No? Necesito carne premium para mi lomito, ¿no? Entonces tiene que darme carne premium, ¿no? De una parte específica, de repente de la res, ¿no? Entonces debo especificar bien. No me vaya a traer carne de otra parte que es dura y al final hay una desviación, ¿no? Del sistema de gestión de calidad de la ISO 9001, porque ahí hablamos de calidad, ¿no? Que es brindar un servicio de calidad, ¿no? O me vaya a traer un producto de repente en mal estado, ¿no? Una carne que ya pues está un poquito media verdosa, ¿no? Y no verifiqué, la hice y al final hay una desviación, ya no en un proceso, hay una desviación en ambos, ¿no? Tanto en el de calidad en la 9001 porque no estoy dando un producto bueno y en el tema de inocuidad porque estoy dando un producto que va a causarle daño a la persona por estar en mal estado, ¿no? Puede ser un plato de comida, le va a causar daño, ¿no? Entonces, ¿no? Tengo que describirle claramente pago puntual, es un requisito de mi proveedor, ¿no? Pero es algo indispensable para que yo siempre le compre a él, que él cumpla, ¿no? O sea, para que yo cumpla con su expectativa de proveedor, él tiene que cumplir con todos los criterios de compra que yo como cliente le establezca, ¿verdad? Listo. Hasta ahí quedó claro lo que es la parte del establecimiento de los stakeholders o de las partes interesadas antes de pasar a realizar lo que es el taller que vamos a hacer ahorita. A ver, me escriben al chat mientras voy haciendo los grupos. ¿Todo claro? Cristina, Diego, John, Linda, William, todo claro, ¿verdad? Ya, ahorita voy a crear los grupos, les voy a pasar, a ver, un ratito. Sí, gracias Cristina. Les voy a dar a pasar dos imágenes para que esta imagen y la otra de los stakeholders. Entonces ustedes van a analizar estos stakeholders, ahorita les voy a poner, ¿ya? Vamos a poner Digesa, ¿ya? Y vamos a poner, a ver, ya, colaboradores. Se pueden apoyar con el ejemplo de la primera PPT que les voy a compartir ahorita, ¿no? Pero deberían agregarle más, ¿no? Ya, porque no van a presentar los mismos. Entonces les comparto. Un minuto, por favor. Estos son los stakeholders que hay. Y ustedes pueden escoger otra parte interesada, ¿no? Llenar los dos stakeholders. Vamos a colocarle acá. Las dos partes interesadas. Y agregar una adicional, ¿ya? Según conveniencia, de acuerdo a lo que ustedes deseen, pero que no esté en el ejemplo. Vamos a colocar esto. Y el taller. ¿Ya? Lo pueden hacer a mano alzada, en Word o en Excel, como ustedes gusten, pero lo importante es que haya la identificación de las partes interesadas. Ya, ¿esto? Sí, William. William, adelante. Hola, buenas noches. Una consulta. La parte interesa. Está pidiendo que hagamos de dos partes interesadas que no estén en el cronograma que está mandando en la No, una primera factura. adicional. Ya, una adicional. Las dos que les estoy mandando, ¿no? Esas las llenan, ¿no? Porque es importante que sepan, pues, identificar los requisitos de los colaboradores,
y de DIGESA, porque se relaciona bastante con el plan HASA, ya porque ahí te dan pues el tema de la, se me fue la palabra ahorita de la boca, pero ahí te dan el cumplimiento del plan HASA, DIGESA, y ustedes también eligen, ¿no? Pueden elegir de repente una parte del gobierno, algún ministerio, alguna área específica de la organización, esa conveniencia de ustedes, uno más, o sea, en total tres. ¿Sí, William? ¿Quedó claro? Aparte de Vigesa y colaboradores, y aparte tenemos que agregar otra más. Otra más, la que usted desee. Ok, gracias. Listo, William, gracias. Ya, entonces voy a crear las salas. Ya, si tienen alguna consulta, lo escriben o me llaman, ya yo entro a la sala y les ayudo. ¿Ya, chicos? Ya, y luego ya lo planteamos acá con el resto de compañeros, ya ustedes lo explican y vamos por ahí, pues, mejorando. La idea es que vayamos aprendiendo a implementar todos las dos normas. ¿Ya, chicos? Listo, voy a crear las salas. Vamos a tener a ver, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a tener unos 15 minutos y ya la próxima clase lo revisamos, ¿ya? Para que me puedan enviar sus trabajos de una vez a esta clase. A ver, un momento. Ya, en la sala uno va a estar Diego, Linda y William, y en la sala 2 va a estar Cristian y yo. Listo, ya pueden unirse. A ver, Diego, Cristina, por favor, si se unen. Gracias. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Estoy con problemas de conexión, estoy viajando. Sí, ¿recién te conectas o te saliste si te volviste a conectar? No, me salí y me volví a conectar. Es que estoy en viaje, se estoy perdiendo un poco la señal. Ya, mira, entras a la sala 2, voy a moverte con Diego, ¿ya? Si me puede compartir, por favor, link. En la sala, a ver si asignar. Ya, ahorita te envío a la sala 2, ¿ya? Gracias. Diego, buenas noches. Disculpa, Diego, te moví a la sala 2 porque tu compañera Amanda, se había salido por error. Lamentablemente me acaba de escribir porque se ha vuelto a salir porque está con problemas de señal, porque está viajando. Entonces ella creo, ya le he dicho que mejor me presente su trabajo en la próxima clase. No sé si por favor te voy a mover a la sala uno donde estabas para que presenten el trabajo. ¿Está bien, Diego? Ya, Sí, disculpa más bien. Listo, chicos, ¿qué tal les fue? A ver, ¿pueden compartirme su pantalla? ¿Lo han hecho en lacto o lo han hecho a mano alzada? ¿O lo han hecho solamente en el celular? En laptop está escribiendo, compañero. Genial. A ver si lo pueden compartir y ya la próxima clase, o les doy hasta las 10 mejor, ya ustedes internamente, ¿no? Para que lo hagan mejor. Y a las 10 lo comparten al grupo, como ya vamos terminando ahorita. Y la próxima clase, que es el día, a ver, el día viernes, ajá, el día viernes ya lo proyectamos o lo proyecto y ya ustedes, pues, y vamos, ustedes me indican, vamos llenando acá el cuadrito, ¿no? Y vamos definiendo bien. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Disculpe, ¿lo podría ver para ver si nos tiene alguna sugerencia? A ver, compártelo. Voy a. Compártelo, William, por favor. Es nuestro avance, todavía no terminamos. Ya, Disculpe un ratito. sí, sí. ¿Pueden visualizarlo? A ver, sí. Sí se ve. Ya.
Bueno, nosotros hicimos de Digesa y nuestras partes interesadas son Digesa, colaboradores y Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Ya, perfecto. Requisitos para el pleno de Digesa, en la parte interesada sería trámite de legalización de la empresa, trámite del registro sanitario y que establezca y cumpla la elaboración de fichas técnicas de cada producto. Ya, correcto. Y esos son ¿Ya? requisitos porque es un tema legal, ¿no? Claro, Y habíamos es un tema hablado que el legal. tema legal es sí o sí debe de cumplirse a Sí, tiene que cabalidad, cumplirse. sí o sí, ¿no? Es un requisito. Ahora, la Ya. expectativa que han colocado dice cumplir las normas sanitarias de inocuidad y documentación de la empresa. Y aquí te hago, o les hago una pregunta a todo el grupo, ¿no? Esta empresa que ustedes han tomado como ejemplo, ¿tiene implementada la ISO 22000 o el sistema HACCP? No lo pusimos una empresa en sí. Ajá. Hemos tomado algo general. Ya, pero enfocado a una empresa, ¿no? Porque ¿no? De repente no a la empresa donde ustedes trabajan, pero obviamente este análisis de requisitos y expectativas de parte interesadas parte de una organización, ¿verdad? Ahora, tenemos que, o entendemos que el establecimiento del plan HACCP o de las normas sanitarias y inocuidad, ¿no? La norma HACCP nos habla de una serie de requisitos y documentación de la empresa. Y si ya nos habla la norma HACCP de ello, ¿no? Esa expectativa que han colocado ya se convierte en requisito y deja de ser expectativa, ¿no? Porque nuevamente llegamos al principio de que un requisito es un tema legal, contractual, de cliente, ¿no? Sí o sí que debo cumplir, ¿no? Y por eso les preguntaba, de repente, pues, si la organización sí o sí debe cumplir el plan HACCP, si es que es una empresa de alimentos, ¿no? Ahora, si es una empresa que no es de alimentos y no tiene implementado la 22.000 y ningún cliente le pide, ya, pues ahí sí sería una expectativa. ¿Por qué les comento esto, no? Porque hay organizaciones con las que trabajamos que no se dedican al tema alimentario, pero ellos trabajan o brindan o venden productos, sí venden productos a empresas, ¿no? Como Taza, Tamo, empresas que brindan harina y pescado, ¿no? Otras empresas. Y estas empresas sí les piden contar con, en el tema de homologación, con muchos procesos, ¿no? Que cumplen las normas sanitarias. Entonces, si ya el cliente les está pidiendo, por ejemplo, a ellos, ya deja de ser una expectativa, ¿no? Si no pasa a convertirse en un requisito. Entonces les vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Primero, ¿esta empresa debe cumplir el plan CASA o no? Obvio, debe cumplir Debe cumplir. Entonces, ¿dónde debe ir lo que han puesto en expectativas de Digesa? en requisitos. En requisitos, correcto. A ver, muévelo a requisitos. ¿Ya? ¿No? Por ejemplo, una expectativa así, que esté enfocado más o menos ahí, como lo han colocado ustedes, podría ser cumplir al 100% todas las normas sanitarias del Perú, ¿no? Y las resoluciones directoriales, las resoluciones ministeriales. Entonces, una empresa jamás va a cumplir al 100% todo, ¿no? Pero es la expectativa de Digesa, que cumplas o que cumplamos al 100% todo, ¿no? La expectativa. Y nosotros como empresas buscamos, obviamente, cumplir, pero no vamos a cumplir al 100% al menos que tengamos pues, no, si nuestra empresa sea perfecta, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Y que nuestro sistema tenga muchos años de madurez, ¿no? Ahora, explícame lo de colaboradores. Hasta ahí va bien, ¿ya? Hasta ahí la única observación que ha tenido como recomendación, básicamente de mejora, ha sido la expectativa, ¿no? De Digesa. Ahora en La colaboradores. otra, Sí, el la siguiente. otra, la otra son colaboradores. Los requisitos serían pago puntual, buen ambiente laboral, trabajo en equipo, capacitación constante, personal con competencia o experiencia. ¿Ya? Y en expectativa sería buena remuneración con horario flexible. A- Algo que no suele suceder. Por eso lo Claro, ¿no? pusimos en expectativas. Sí, a veces mucho, y eso es algo, pues, que podríamos decir que es un contexto acá en Perú, ¿no? Bastante, ¿no? Claro, eso. A veces el profesional, el ingeniero, te titulas como ingeniero y
tienes ya 2, 3, 4, 5 años de experiencia y te llaman para un cargo que te pagan 1.500, ¿no? Y tú dices, pero gasté tanto, ¿no? Y, no, pero bueno, la expectativa, y aquí está bien definido, ¿no? Porque el colaborador, ustedes han colocado que como expectativa espera una buena remuneración, pero eso ya depende de la empresa, ¿no? La empresa te dice, mira, cógelo, déjalo, ¿no? Y la empresa a veces te da flexibilidad de horarios y a veces no. Entonces, No, está bien detallado acá. Aquí sí, está bien, felicitaciones con el tema de colaboradores. gracias. Y Y ahora por con el Ministerio último, de Trabajo. el otro, pusimos Ministerio de Trabajo porque como habló de ministerios también y tiene que ver una parte más, estaba recién empezando a hacer esto, entonces pusimos horarios fijos que el Ministerio de Trabajo tiene que ver un tema de los horarios, que sean más o menos fijos o sean accesibles a todos eso ahí. Y en expectativa, que ya no da tiempo, es unas condiciones laborales. Ya, pero hay que tener en cuenta que las buenas condiciones laborales, si las amarramos, por ejemplo, a un cumplimiento en el tema de seguridad, tiene que ser un requisito. ¿No? ¿Por qué? Porque hay la normativa, por ejemplo, la 29783 o el Decreto Supremo 005-2012-TR, donde habla de que el ambiente debe ser libre de conflictos psicosociales, no debe haber mobbing en la empresa, ¿no? Entonces, estas buenas condiciones laborales, incluso con el tema de la luz, ¿no? La luminosidad debe ser la adecuada cuando estás frente a una pantalla. Los colores deben ser, ¿no? De manera de que no haya contraluz tampoco. Entonces, esas son ya condiciones laborales, ¿no? Entonces, el Ministerio de Trabajo, a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, brinda lo que es estas normas, ¿no? Y la SUNAFIL, pues, ve que se cumplan en las organizaciones. Entonces, podemos decir, ¿no? Y volvemos al principio, en un requisito tiene que ver con el tema legal también. Sí o sí, es un requisito porque sí o sí las empresas deben cumplir, todas las empresas, la ley de seguridad, que es a nivel nacional, ¿no? Ahora, con el tema del trabajo fijo, el tema de la ley laboral vigente acá en Perú, va a ser o lo fija de acuerdo al rubro de las empresas. Por ejemplo, las empresas de transporte no tienen un horario fijo, los conductores. Ellos no marcan una entrada, una salida, ¿no? Porque a veces trabajan hasta de madrugada y están recorriendo todo el Perú, mientras que su central queda en Lima, en Trujillo, en Chiclayo, en una ciudad específica, ¿no? Y otras empresas sí cuentan con un horario. La normativa legal no te especifica realmente que haya o que tengan un horario fijo, sino que el horario pues sea de acuerdo al rubro de la empresa y que haya un registro de entrada y salida y que no se excedan las 8 horas diarias. Y cuando se excede las 8 horas diarias, se pague el 20% en las dos primeras y el 30% a partir de la tercera hacia adelante. Como máximo, ¿no? Si no me equivoco, son 14 horas, 12 horas. ¿No? Tendría que revisarlo bien. ¿No? Eso es lo que te dice la normativa legal. ¿No? Entonces ahí sería de que modifiquen, según lo que les acabo de mencionar, en requisito y que lo que han colocado en expectativa lo pongan en requisito y que busquen otra expectativa para el Ministerio de Trabajo. ¿Les parece? Ok, entonces, Listo, chicos. ¿Alguna Gracias. consulta adicional que tengan, si no ya para terminar? una consulta. ¿El Ministerio de Trabajo también ve el tema de los trabajos ergonómicos? Claro, a través de la 375, que es una resolución ministerial. ¿No? Esa resolución ministerial está enfocada bastante al tema de ergonomía. Ya les voy a pasar, si ustedes desean, les puedo pasar información adicional, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con el programa, pero sí con esta parte que estamos ahorita trabajando, ¿no? Entonces la 375 te dice, ¿no? Y te da incluso el tema de cómo medir la ergonomía, tienes que hacer monitoreos físicos, químicos, ¿no? Dentro de la empresa, el tema de la luz y todo lo que les había mencionado. Ya, ok, entonces, eso sería todo, nuestro hermano. Listo, Entonces, chicos. solamente para enviarlo, ¿cómo tenemos que hacer? Porque vamos a mejorarlo ahorita. Lo pueden enviar un pantallazo o si no, si ustedes desean, pueden seguirlo trabajando. Les doy hasta la medianoche si desean para que lo hagan mejor, si desean. No agreguen un requisito que el ministro de Trabajo, no creo que les tome mucho tiempo en expectativa, y ponen su nombre. Lo pueden mandar como imagen o como documento al grupo, no hay problema. Ok, gracias.
Listo, chicos, Gracias. sería todo. Gracias por su participación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.